Cuando nos referimos al Consejo Deliberante y a lo que representa como institución, realmente tenemos que hacer la síntesis que es la mirada y donde se expresan cada una de las fuerzas políticas que permiten precisamente un nivel de representación institucional a la hora de debatir las distintas ideas, y en ese contexto son los responsables de plantear cómo se dirime el futuro de cada una de las acciones de la gestión del Ejecutivo, pero también, por otro lado, representando los intereses de cada uno de los sectores institucionales. Para eso, invitamos a su titular, Darío Fuentes, para que precisamente podamos hacer un repaso de lo que ha sido la actividad, que tenía una dinámica hasta el comienzo de la pandemia, después fue modificándose, mutando, y ahora vuelve a ese origen y a esa idea de hacerlo plural, con un recorrido federal dentro de los límites de la ciudad, y que nos parece muy interesante. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, más en estas fechas tan especiales para las sociedades, para las comunidades, y la verdad que son fechas de balance, son cumpleaños en donde debemos reflexionar hacia el interior de la comunidad, hacia el interior de las familias, hacia el interior de las instituciones, cada paso que vamos dando, porque en definitiva cada año que cumplimos también son años de aprendizajes, y claro que estos últimos 2 años han sido cumpleaños de muchos aprendizajes, fundamentalmente por la situación sanitaria, por la pandemia vigente a nivel mundial, que claramente nos pone en una situación de estrechar lazos, de promover ámbitos para compartir y para decidir de manera conjunta, y como le sucedió a otros vecinos del mundo, también nos ha sucedido acá en nuestro país, y claramente nos ha sucedido acá en nuestra ciudad y en nuestro barrio Alberdi, en nuestro Banda Norte, en nuestro microcentro. Así que particularmente estas fechas son de reflexiones, son para mirar hacia atrás y para pensar hacia adelante. Cuando los 19 concejales que integran el cuerpo deliberativo se sientan y debaten, en líneas generales, en el trabajo en comisiones hay mucho debate, pero a la hora de trabajar sobre tablas por allí ya viene elaborado un principio de consenso, y es una de las miradas que vos le has puesto como impronta a la gestión en la presidencia del cuerpo deliberativo, que precisamente se trabaje con ese concepto, ¿no? Intentar llegar al máximo acuerdo posible. Y no ha sido noticia el Consejo Deliberante por grandes crisis y grandes peleas, sino al contrario, porque precisamente se han armonizado temas, aun cuando no hubo acuerdo y hubo posiciones distintas. Bueno, se trabaja mucho y se trabaja con responsabilidad, y esto yo lo destaco donde puedo, en los ámbitos donde puedo. Ser oficialismo o ser oposición requiere voluntad y vocación política para encontrar consensos, para promover el diálogo y para debatir y considerar las situaciones que aquejan a los vecinos o los proyectos que deben venir para resolver situaciones de los vecinos. Y en ese sentido no pueden estar los ciudadanos que han sido elegidos por la comunidad para debatir y construir legislación que mejore la calidad de vida de los vecinos con una actitud no colaborativa, que no contribuya a esa construcción de acuerdos. Y en ese sentido hay un compromiso muy manifiesto en el ámbito de discusión, que son el principal ámbito de discusión son las comisiones, en donde se debaten los proyectos y las iniciativas. Hay mucho compromiso por parte de todos los concejales y de todos los bloques, sea del oficialismo, de la primera o de la segunda minoría. Eso es para destacar. Creo que también forma parte de los pasos hacia adelante que yo decía en un principio, y que como comunidad o como sociedad nos va mejorando. Cuando uno planifica el desarrollo de los ejes de los debates, tiene una estructura inicial que es precisamente lo que se plantea en las plataformas electorales, y a partir de ahí se van trabajando y se van buscando ejes. Pero la dinámica de las instituciones, las entidades y lo que impone la realidad hace que todo esto vaya generando actualización permanente en cada uno de esos planteos, en cada uno de esos debates que se van concretando.
Para este año, concluyendo el 2021, ¿qué crees que quedó pendiente de poder analizar? Porque se analizaron muchísimos temas, más allá de que se trabajó online, con los home office y todo lo demás, hubo una participación, hubo debate y hubo permanentemente un funcionamiento del Consejo Deliberante. Bueno, a ver, el cuerpo principal del trabajo en el ámbito parlamentario ha tenido que ver con el debate de las iniciativas que han venido del Departamento Ejecutivo Municipal vinculado a mitigar los impactos de la pandemia. O sea, es en una segunda etapa que nos encontramos en este 2021 acompañando las políticas públicas que el intendente, en definitiva el Estado municipal, decidió llevar adelante para mitigar los efectos de la pandemia. En ese sentido hubo un cuerpo principal de discusión que tuvo que ver con lo sanitario, con lo epidemiológico, con la política de salud pública del Estado municipal, y otro que tuvo que ver obviamente con la consideración de los temas principales de la agenda del Estado municipal, y que tienen iniciativas en el Departamento Ejecutivo en torno al secretariado y al propio intendente, con los compromisos que asumió con la comunidad, pero también tienen que ver con las iniciativas que surgen del propio seno del Consejo Deliberante, y en ese sentido yo creo que la actualización del área metropolitana del Gran Río Cuarto y en torno a cuáles son las políticas de desarrollo que tiene esta área metropolitana en permanente crecimiento, ya con la necesidad de actualizar una matriz de análisis para decidir la mejor intervención posible en torno a modelar una senda de desarrollo, creo que formó parte de la agenda del 2021, pero que ya tomó cuerpo para el 2022 y el 2023. Por dar un ejemplo, el desarrollo de la movilidad urbana, el análisis de la movilidad urbana no pensada como un sistema o subsistema como lo puede llegar a ser el transporte público de pasajeros, sino integrando la mirada del peatón, de los servicios públicos de taxis y remis, otro tipo de vehículos alternativos. Nosotros desarrollamos audiencias públicas en torno a este tema, tratando de escuchar a las instituciones, tratando de actualizar cuál es la mirada de la comunidad en torno a cómo nos movemos adentro de la traza urbana, cuál es la lógica de movilidad en torno a la perspectiva de género, en torno a la planificación urbana, en torno a la eficiencia de los sistemas que nos transportan, a la dimensión ambiental en la movilidad urbana y a la integración de la conectividad vial con el Gran Río Cuarto, pensando en Santa Catalina, Olver y pensando en la localidad de Las Higueras. Creo que esa agenda de temas que el Consejo Deliberante va tocando en cada ordenanza que sanciona, en cada dispositivo que debate y sanciona, creo que es la agenda legislativa que se viene, o por lo menos es lo que estamos intentando modelar en la corporación. El planeamiento urbano también, ¿no? Es otro de los temas que hablamos con los colegios de profesionales que hicieron todo un análisis y además nos fueron comentando que vienen trabajándolo, y esto representa ni más ni menos que definir un perfil de ciudad también, pensarla y definirla en el corto y mediano plazo. Bueno, a ver, la mejor producción legislativa va a estar en función de que garantice las mejores respuestas a los fines de un proyecto que satisfaga las necesidades e intereses de la comunidad. En ese sentido, el Consejo Deliberante es un ámbito de escucha, el Parlamento local es un ámbito de escucha y debe generar los ámbitos para que las instituciones, las organizaciones, como vos decís, los colegios profesionales, hay muchos grupos de vecinos que, organizados en torno a objetivos comunes, han desarrollado, han investigado y han profundizado temas que requieren la mirada del Estado, y que el Consejo Deliberante es el ámbito natural para que mire, tome lo que necesita tomar en torno a las iniciativas que de la comunidad surgen, y ahí, en la vinculación con el vecino y con las instituciones, donde van a poder surgir los mejores proyectos
de ordenanzas, porque en definitiva surgen de la necesidad y demanda del propio vecino. La planificación urbana es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de las ciudades. O sea, lo que ha significado, por dar un ejemplo, en la mirada del sistema río en torno a una lógica de cuenca, no solamente de la traza urbana, del desarrollo de las costaneras, sino entender que este recurso natural está integrado a un área metropolitana de muchísimas hectáreas, donde en esta mancha urbana los vecinos tienen que tener acceso al agua, al pulmón verde, a la recreación, al ocio, al esparcimiento, y eso, hacerlo en el marco de una ciudad sustentable, creo que claramente va marcando el rumbo y va marcando los mojones en donde las políticas públicas deben enfocarse. Hoy, el río refleja una política pública que tanto el gobierno municipal, en sintonía con el gobierno provincial, han promovido el desarrollo de iniciativas. Bueno, digo, una cosa era ver la cuenca del río Cuarto hace 7, 8 años para atrás, y otra cosa es verla ahora, y cómo los vecinos se han apropiado del recurso y hoy forman parte, las costaneras y el propio río forman parte de la decisión de los vecinos los fines de semana, en la tarde, para hacer actividad física, actividad deportiva. Me parece que esos son los temas de agenda del hoy, y que claramente la planificación urbana tiene que ver con poder mirar la integralidad del área metropolitana del Gran Río Cuarto, la conectividad vial. O sea, a ver, la ejecución de las obras de la Colombres y la ejecución de las obras de la Buteler, la ejecución de la obra de la autovía Río Cuarto-Olver, forman parte de esas obras públicas que claramente van a cambiar el funcionamiento de la ciudad. No tengan dudas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los accesos a la ciudad, que tiene que ver con el flujo, como lo decíamos recién, de la movilidad urbana, y tiene que ver con cómo se integran en este caso 3 jurisdicciones, una más grande, que es la ciudad de Río Cuarto, pero 2 que prácticamente conviven y a la par ya se funden con la ciudad, que son Santa Catalina y Las Higueras. Así que en ese sentido, la planificación urbana, claro que tiene que formar parte de la agenda pública, y es donde las políticas públicas deben mirar y seguir mirando. Han debatido y han trabajado ustedes en comisiones los 3 consejos deliberantes, y esto permite precisamente tener esa mirada común sobre distintas problemáticas, pero que en definitiva terminan siendo afines y que permiten el desarrollo de este concepto de Gran Río Cuarto, como vos lo señalabas. En el cierre te quiero consultar respecto de cómo entendés vos está valorando el funcionamiento del cuerpo deliberativo la comunidad en general de Río Cuarto, teniendo en cuenta que hubo momentos donde hubo una especie de divorcio, y donde precisamente, sin ir más lejos, a comienzos del siglo y del milenio, las manifestaciones se daban en el Consejo Deliberante pidiendo que se vayan todos. Y eso a nosotros nos dolía mucho, y no estábamos de acuerdo, porque entendíamos que los procesos de crisis que se estaban planteando se estaban concentrando en la representación más plural y más democrática que tiene precisamente el ejercicio del poder, y no sucedía en otros ámbitos. Hoy por hoy, ¿cómo entendés que es ese vínculo? ¿Por dónde va en función de esta apertura que se tiene, este marco de diálogo que permanentemente ustedes proponen, pero por sobre todas las cosas, porque en Río Cuarto hay 800 instituciones y entidades que funcionan? Bueno, 2 o 3 cosas. La primera, Río Cuarto es una ciudad muy rica desde lo institucional. Las organizaciones que conviven, que trabajan, el tejido social, institucional de la ciudad es riquísimo. Solo por mencionar las asociaciones vecinales, la red de asociaciones vecinales,
de clubes, de cooperadoras, de centros comunitarios, de asociaciones y fundaciones que trabajan con objetos sociales. Digo, es un plusvalor de la ciudad. Yo soy un convencido que la política es el instrumento, es la herramienta por la cual las sociedades van a superar las situaciones de crisis por las cuales transitan. Y de hecho, esta pandemia nos ha puesto en una situación de profunda reflexión, pero también ha puesto a la política en una situación en donde la dirigencia ha tenido que ponerse de acuerdo para poder enfrentar a esta situación que amenaza la vida, los afectos, los seres queridos. Y en ese sentido, Río Cuarto pudo inclusive reponerse y superar situaciones de la vida institucional como fue en su momento el vencimiento o la vigencia de las autoridades en la ciudad. Y lo resolvió la política, lo resolvió las instituciones, comprometidas con salvar una situación institucional en una de las situaciones posiblemente más difíciles desde el punto de vista de la amenaza para con la vida de los últimos tiempos. Y Río Cuarto estuvo a la altura de las circunstancias de superar esa situación, y me parece que pone de manifiesto que ese compromiso y esa organización institucional, cuando tiene que estar al servicio del interés general, cuando tiene que estar al servicio de superar las situaciones de amenaza y de coyunturas difíciles, procede como debe proceder. Así que yo no tengo dudas que en estas fechas tan significativas como son los cumpleaños, debe ser instancias en donde debemos hacer balance, siempre son instancias para reflexionar, para revisarnos, en torno a seguir convocándonos a juntarnos y a entender que la única forma de superar los problemas es promoviendo ámbitos en donde el diálogo, el consenso, sean los principales caminos a andar, y en eso lo tenemos que hacer juntos. Y me parece que Río Cuarto ya hace mucho tiempo que lo tiene como un acervo colectivo construido y consolidado. Darío Fuentes, presidente del Consejo Deliberante de Río Cuarto.